este reporte de casos de autopsias de 8 pacientes, de los cuales 6 fueron pacientes varones, tenían la característica de que en algún momento habían sufrido muerte súbita. En este primer caso fue un paciente varón de 14 años, el cual pues había presentado varios episodios sincopales y finalmente se encontraba en un parque sin signos vitales y fallece, y como podemos darnos cuenta acá, eh, tiene una muy importante hipertrofia del septum interventricular. Sin embargo, la pared libre del ventrículo izquierdo pues no está hipertrófica. Digamos que esta es una de las características de la miocardiopatía hipertrófica, es que puede tener una hipertrofia no simétrica. Vemos además que en las láminas de histología tenemos una distribución atípica de los cardiomiocitos con unos tamaños variables y un aumento de las zonas de fibrosis. Y este otro caso, que fue un caso de una paciente de 42 años que tenía síntomas de disminución de la clase funcional y disnea progresiva, quien fue llevada a una valvuloplastia mitral. Cuando entraron, se dieron cuenta que la válvula parecía tener una masa en la parte posterior de la válvula, y pues lo que se dieron cuenta era que nuevamente tenía una hipertrofia del ventrículo, y eso era lo que ellos palpaban. Todos los pacientes pues fallecieron cerca al día después de ser hospitalizados. En este caso, esta paciente que fue intervenida quirúrgicamente. Entonces, entrando un poco a los conceptos, vamos ahorita a definir la miocardiopatía hipertrófica y la obstrucción del tracto de salida. Como les dije, pues son entidades que van de la mano, por lo tanto, pues vamos a hablar de ambas entidades en esta presentación. Respecto a la miocardiopatía hipertrófica, en ella encontramos que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como podemos ver acá en la imagen. En este caso es una hipertrofia simétrica. Sin embargo, característicamente tenemos ausencia de cualquier otra causa que nos pueda explicar ese aumento de la masa ventricular, como podría ser una estenosis aórtica. Entonces, no tenemos una explicación cardíaca, sistémica ni metabólica, y para el diagnóstico requerimos de una prueba de imagen en donde identifiquemos mediante ecocardiografía un espesor de la pared del ventrículo izquierdo mayor a 15 milímetros al final de la diástole. Esta enfermedad puede estar relacionada o no con alteraciones genéticas, como veremos más adelante. También tenemos dentro de la miocardia hipertrófica diferentes formas de presentación de esa hipertrofia simétrica. Como podemos ver acá, la sigmoidea, que es la más frecuente, característicamente se evidencia por una hipertrofia parcial del septum interventricular. La inversa, que es una hipertrofia, pues digamos, un poco más simétrica, pero solo del septum. La apical, y esta, pues que es, digamos que una hipertrofia más uniforme. Especialmente estas dos, que son las que se presentan con más frecuencia, tienen el problema de que, como pueden ver acá, hay una obstrucción del tracto de salida, a diferencia de estas que el tracto de salida está libre. Y pues básicamente ese es el mecanismo por el cual existe una obstrucción dinámica del tracto de salida. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos acá en este esquema o en esta representación un septum interventricular que está aumentado de tamaño, y además de eso una válvula mitral que se pega o se adosa a ese septum interventricular, reduciendo el tamaño o la distancia o el diámetro del tracto de salida. Apenas hay una sístole, pues básicamente lo que hay es un movimiento anterior de la válvula se adosa y ocluye la salida del ventrículo izquierdo. Entonces debemos tener una hipertrofia septal, tenemos una anormalidad anatómica de la válvula mitral, y el diagnóstico se hace mediante el establecimiento de un gradiente del ventrículo izquierdo máximo mayor a 30 milímetros de mercurio, ya sea en reposo o ya sea inducido por medidas farmacológicas o por maniobras como el ejercicio o la valsalva. Dentro de la epidemiología podemos encontrar que la prevalencia de la miocardiopatía hipertrófica es aproximadamente un paciente de cada 200 o uno en cada 500, dependiendo de la serie de casos que se evalúen, y aproximadamente 15 a 20 millones de pacientes están afectados a nivel mundial.
De ese total de pacientes, aproximadamente el 70% se les va a identificar obstrucción del tracto de salida, ya sea en reposo o ya sea inducida fisiológicamente. Y de estos, solo el 25% de los pacientes van a ser sintomáticos. Y esto es bastante importante porque muchas veces llegamos al diagnóstico de manera incidental. Acá en esta gráfica podemos ver los 4 caminos que puede tomar la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos acá pacientes que tienen la miocardiopatía hipertrófica y no presentan eventos adversos o complicaciones de enfermedades. En este caso tenemos la progresión a falla cardíaca. Fíjense que de este 43%, el 39% tienen obstrucción del tracto de salida y el 4% no tienen obstrucción, es decir, la obstrucción del tracto de salida se relaciona con empeoramiento de la clase funcional y la aparición de falla cardíaca. Tenemos también alteraciones en el ritmo cardíaco como fibrilación auricular y eventos que son poco frecuentes afortunadamente, pero pues que son devastadores como la muerte súbita. Dentro de la presentación clínica, básicamente tenemos desde pacientes asintomáticos a pacientes pues, que tienen un empeoramiento progresivo de la clase funcional. Podemos pasar de muerte súbita, disnea, intolerancia al ejercicio, palpitaciones o episodios sincopales. Al examen físico característicamente encontramos un soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva. Se escucha mejor entre el ápex y el borde izquierdo del esternón y frecuentemente es acompañado de un soplo sistólico en el foco mitral, pues eso representa una insuficiencia mitral asociada a esta obstrucción del tracto de salida. Dentro de las causas de la miocardiopatía hipertrófica, como les había adelantado, podemos tener miocardiopatía hipertrófica asociada a causas genéticas y a causas no genéticas. En el caso de no genéticas, las más frecuentes son la amiloidosis, neonatos con madres diabéticas o medicamentos como el tacrolimus y asociado al uso de esteroides de manera crónica. Dentro de la parte genética, digamos que tenemos una división en genes asociados a alteraciones en el sarcómero y genes que no están asociados en alteraciones en el sarcómero. Esta presentación no sarcomérica es más frecuente en niños y se presenta más temprano, particularmente en la adolescencia. Acá podemos ver algunos genes relacionados con alteraciones sarcoméricas, digamos que los más importantes son el MYH7 relacionado con las cadenas pesadas de la miosina y el TNNT2 relacionado con la troponina T. Característicamente, estos se dan en la edad adulta, aunque estos se presentan frecuentemente más temprano en su evolución y están asociados con una mayor incidencia de muerte súbita en estos pacientes. Y acá tenemos los que no están relacionados con el sarcómero, que son más frecuentes en niños. Sin embargo, estos que están señalados acá en el cuadro rojo pueden ser o frecuentemente son encontrados en la edad adulta, como puede ser acá el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el síndrome de Fabry. Importante respecto a la parte genética, podemos tener o no la predisposición genética y eso no necesariamente dispone a que se desarrolle la enfermedad en los pacientes. Dentro de las causas precipitantes de la obstrucción dinámica del tracto de salida en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, son las que vamos a nombrar a continuación, pero en esta imagen, pues básicamente lo que quería era comparar el corazón sano. Como podemos ver acá, el tracto de salida está totalmente libre. Acá tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que obstruye parcialmente el tracto de salida, alteraciones valvulares que obstruyen aún más, y tenemos un ventrículo que es pequeño, que tiene una distensibilidad disminuida o una elastancia aumentada asociado con una aurícula izquierda que habitualmente está aumentada de tamaño. Entonces, digamos que los factores asociados o los factores desencadenantes de la obstrucción dinámica en pacientes que tienen una predisposición morfológica, pues básicamente son todos aquellos que disminuyan el volumen de ese ventrículo derecho que de por sí ya tiene una disfunción diastólica, ¿cierto? Maniobras como Valsalva, pacientes que hayan sangrado, que tengan hipovolemia, el uso de vasodilatadores
y los cambios de posición de manera abrupta. Factores que alteren la contractilidad, porque vamos a aumentar aún más el espesor de este músculo que ya está hipertrofiado, como los inotrópicos, y factores que afecten la frecuencia cardíaca, porque de un ventrículo que por sí ya está limitado en su diástole, el aumentar la frecuencia cardíaca pues va a disminuir el tiempo de llenado diastólico y vamos a tumbar el volumen de este ventrículo y disminuimos el volumen efectivo eyectado por el ventrículo izquierdo. Puede ser tan severa la obstrucción o la hipertrofia que inclusive hay casos descritos en los que no solo hay alteración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino también puede haber alteración del tracto de salida del ventrículo derecho. Como lo había notado con anticipación, la alteración morfológica no solo está en el músculo cardíaco, sino también está relacionada con la válvula. Alteraciones identificadas como la longitud de la válvula, fíjense en este estudio prospectivo de pacientes con y sin miocardiopatía hipertrófica, compararon la longitud de la valva anterior de la válvula mitral y fíjense como en los pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica, esa longitud era mucho mayor, un promedio de 26 comparado con el control que eran pacientes sanos que tenían un promedio de 19. No solo la valva anterior, sino la valva posterior también. Sin embargo, en este estudio, la longitud de la valva no se relacionó con la aparición de obstrucción dinámica. Parece ser que cuando ajustaron estos pacientes mediante este índice que era la longitud sobre el diámetro del tracto de salida, mejoraba un poquito la capacidad discriminatoria de qué pacientes iban a tener obstrucción del tracto de salida. Sin embargo, el rendimiento pues no era muy bueno. Otra cosa que debemos tener en cuenta es no solo la alteración muscular, no solo la alteración de la válvula, sino además de eso, qué tipo de teoría está relacionada con el SAM. El SAM es el movimiento anterior de la válvula, ¿cierto? Es decir, acá tenemos una válvula que tiene una alteración morfológica y la eyección de sangre del ventrículo izquierdo hace que la válvula se pegue o se acerque a la pared muscular, disminuyendo el tracto de salida. Hay dos teorías principales. Una de las teorías es la teoría de presión negativa, es una teoría básicamente basada en el principio de Bernoulli, en donde al disminuir el tracto de salida, pues se acelera ese flujo sanguíneo y al acelerarse disminuye la presión haciendo un efecto de presión negativa o de succión sobre la válvula. Digamos que ese efecto está un poco discutido debido a que tanto en el inicio de la sístole como en el final de la sístole se ve que hay ese movimiento anterior. Por lo tanto, en estas dos situaciones, la velocidad habría disminuido y no tendría cabida pues, el efecto de Venturi. Actualmente se cree más que es una condición de fuerza de arrastre, es decir, la oposición directa al flujo de salida, y lo que hace es empujar la válvula y la dosa contra el músculo cardíaco. Algunas alteraciones que predisponen este movimiento anterior de la válvula mitral es principalmente las alteraciones en las cuerdas tendinosas y alteraciones en la posición y en la morfología de los músculos papilares. Podemos ver acá un diagrama de cuerdas tendinosas totalmente normal y fíjense acá en este diagrama en donde tenemos una alteración en los músculos papilares, la parte central de la válvula tiene unas cuerdas tendinosas que no tienen una tensión adecuada. Esto predispone a que haya un movimiento anterior de la válvula, que es lo que hemos representado acá en esta imagen, como la fuerza de arrastre pues va a levantar esa válvula y la va a poner en contacto con la pared ventricular. Fíjense que no solo es el engrosamiento, sino hay una malposición también o una mala implantación de los músculos papilares comparado con este que es normal, que predispone a la elongación. También pueden haber otros mecanismos diferentes por los cuales puede haber obstrucción, y en este caso pues tendríamos la obstrucción medio ventricular, en donde a nivel medio ventricular, valga la redundancia, tendríamos un aumento del tamaño muscular, y cuando se realiza la sístole pues va a quedar un volumen atrapado
en la zona apical. Y eso pues lo hemos representado acá en esta imagen de ecocardiografía con contraste, en donde fíjense que en la fase sistólica tenemos acá el defecto con el aumento de la masa muscular, y cuando está la sístole, pues queda el volumen acá atrapado. Acá en esta imagen podemos ver cómo hay contacto del músculo papilar con el septo interventricular. Para el diagnóstico es importante pues, la realización de la ecocardiografía. Ya habíamos anticipado, pues debemos tener el grosor de la pared ventricular, un gradiente subvalvular mayor a 30, y puede estar acompañado o no con insuficiencia mitral. ¿Y por qué es importante detectar los pacientes que tienen obstrucción dinámica? Porque en el tiempo, fíjense como acá a 10 años, la incidencia de pacientes con empeoramiento de la falla cardíaca, de pacientes que tienen obstrucción al reposo, fue 7.4% al año, comparada con pacientes que no tenían obstrucción dinámica de 1.6 al año. Y acá tenemos la imagen clásica de la ecocardiografía con miocardiopatía hipertrófica y obstrucción del tracto de salida. Acá tenemos un paciente que en reposo no tiene obstrucción dinámica. Fíjense que la válvula está implantada normalmente y tiene una curva de Doppler pulsado normal. Sin embargo, cuando le inducen farmacológicamente un estrés, fíjense como hay un movimiento anterior, se pega a la pared ventricular y aparece esta imagen clásica, que es la imagen descrita de morfología de daga, en donde fíjense cómo cambiamos las unidades. Acá estamos midiendo en centímetros segundo, y acá, dado el aumento tan grande de la velocidad, estamos midiendo en metros segundo, y básicamente eso sería lo que representaría este Doppler, que en este caso es continuo por la velocidad, y asociado podríamos tener también una insuficiencia mitral. Podríamos utilizar la resonancia magnética cuando no tengamos una buena ventana ecocardiográfica, cuando las imágenes no nos permitan una conclusión respecto a si hay una obstrucción dinámica, cuando la angina es el principal síntoma y cuando existe una sospecha de un diagnóstico alternativo. Respecto a los test genéticos, en la guía de la AJA del 2020 recomiendan hacerle a todos. Sin embargo, en el consenso de expertos del JAC del 2022, pues realmente nos manifiestan que no son útiles porque todavía no hay una manera correcta de interpretar los test genéticos. Podemos tener pacientes con predisposición genética, sin embargo, no tenemos la aparición de la enfermedad. Entonces, esto inclusive puede marginar al paciente en un sistema como el de Estados Unidos, que tenga un factor de riesgo, y pues probablemente el seguro de ese paciente va a aumentar también el costo. Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta los escenarios clínicos, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento, sobre la prevención de la muerte súbita, sobre la prevención de la falla cardíaca o el manejo, y sobre el manejo de la fibrilación auricular. Acá tenemos los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita. Básicamente todos los pacientes que ya han tenido un paro cardíaco, que han tenido una taquicardia ventricular sostenida, deberían ir a la implantación de un cardiodefibrilador implantable. Y los pacientes que tienen factores de riesgo, en este caso, el consenso define los factores de riesgo como pacientes con historia familiar de muerte súbita, una hipertrofia masiva de la pared del ventrículo izquierdo, definida como mayor de 30 milímetros, síncopes que no se expliquen de manera fácil, o que tengan un aneurisma apical, o pacientes con una fracción de eyección menor del 50%, deberían ir también a implantación de CDI primario. Los pacientes con taquicardia ventricular no sostenida y con aumento de la captación de gadolinio en la resonancia magnética también están incluidos en factor de riesgo. Entonces son los pacientes que deberían ir a la implantación del cardiodefibrilador. El resto de pacientes pues no se beneficiarían de la implantación del cardiodefibrilador como estrategia de prevención de muerte súbita. Respecto al tratamiento de la falla cardíaca, pues digamos que lo importante es saber si es obstructiva o no, porque como lo adelanté ya, pues la obstrucción predice la progresión y el empeoramiento del cuadro clínico. Si no es obstructiva, pues principalmente lo que debemos valorar es si tiene una fracción de eyección preservada, y el tratamiento de elección en estos pacientes debe ser o el beta bloqueador o un calcio antagonista.
si hay progresión de la falla del uso de diuréticos. Si el paciente tiene una fracción de eyección reducida, pues el tratamiento es el tratamiento estándar según las guías de falla cardíaca. Y ahorita vamos a ir a lo más interesante, pues, que es el manejo de los pacientes con la obstrucción. Básicamente, si el paciente es asintomático, no requiere manejo. Si tiene disnea o si tiene síntomas, deberíamos utilizar uno de estos medicamentos. Básicamente son beta bloqueadores, calcio antagonistas o inhibidores de canales de sodio. Uno solo de estos no recomiendan combinarlos por el riesgo de generar hipotensión. Y si los pacientes progresan o no tienen remisión del cuadro clínico, pues se podría plantear la opción quirúrgica. Hay un nuevo medicamento que actualmente ya está aprobado por la FDA, que es el Mavacantem, que es un medicamento que disminuye los puentes de unión entre la lactina y la miosina, disminuyendo la progresión de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Fíjense acá, cogieron pacientes con un gradiente mayor de 50, que tenían clase funcional NIHA 3 o 4, y les dieron Mavacantem y les dieron placebo. Fíjense cómo el gradiente posterior al ejercicio disminuyó con los pacientes con Mavacantem, no tuvo un impacto negativo sobre la fracción de eyección. Además de eso, tanto en reposo como el gradiente inducido fue menor cuando se utilizó el Mavacantem, y también tuvimos una expresión en biomarcadores, en este caso en el terminal del ProBNP, en donde también fue menor. Actualmente, pues como les digo, ya está incluido por la FDA como tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué medicamentos no deberíamos utilizar? Básicamente, medicamentos que produzcan hipotensión, en este caso nitroglicerina, amlodipino, nifedipino. Estarían contraindicados los IEC y los ARA2. Los medicamentos que aumenten la contractilidad cardíaca, como dobutamina y dopamina. Respecto a la opción de cirugía, básicamente la opción quirúrgica ideal es la miomectomía. Básicamente acá tenemos el ejemplo en donde quirúrgicamente han retirado esta porción que estaba hipertrófica, y pues hay una liberación mecánica de la obstrucción del tracto de salida, y además de eso hay un reposicionamiento de los músculos papilares para corregir la insuficiencia mitral concomitante. Digamos que esta sería la opción quirúrgica en un paciente que sea candidato a cirugía. Si el paciente tiene alguna comorbilidad asociada, pues sería candidato a técnicas no tan invasivas. Idealmente se debe hacer en centros que tengan experiencia, en donde se ha logrado disminuir la mortalidad a menos del 0.05%. Y fíjense acá, en esta curva de Kaplan-Meier, cómo los pacientes que tenían hipertrofia y obstrucción dinámica, que fueron sometidos a miomectomía, es decir, esta línea azul, prácticamente igualaron la sobrevida de los pacientes sin enfermedades de Estados Unidos. Es decir, tenemos un tratamiento que tiene un impacto importante en la sobrevida comparado con los pacientes que no se habían operado, como una diferencia de sobrevida de 10 años de 83 a 61%, casi de 22 puntos. Y los centros que no tienen experiencia, que tienen mortalidad de 6 a 8%, pues ellos recomiendan que no se realicen ahí porque son unas tasas demasiado altas de mortalidad. Cuando se utilizan técnicas menos invasivas, también podemos tener una consecuencia posquirúrgica o una obstrucción posquirúrgica del tracto de salida. Acá podemos ver como en la implantación transcatéter de una válvula mitral podría obstruir el tracto de salida. Básicamente ellos lo que hacen es una radioablación, quitan este pedacito de músculo y evitan que haya la obstrucción del tracto de salida posoperatorio. Hay unas válvulas diseñadas para disminuir el movimiento anterior de las válvulas. Y otras opciones, digamos que son un poquito más novedosas, también menos invasivas, es la escarificación del miocardio, que básicamente lo que hacen es atravesar el espesor de la pared del septum, y de manera muy parecida como cuando hacen una papilotomía en una CEPRE, pues básicamente cortan y abren ese ventrículo, permitiendo un canal por el cual pues se va a solventar o se va a aliviar la obstrucción del tracto de salida.
De la fibrilación auricular, dos mensajes grandes. La primera opción son los DOAC y el chat-PASC, pues acá no tiene cabida, es decir, todos los pacientes con fibrilación auricular deberían estar anticoagulados. Y de manera importante, pues los pacientes que tengan episodios frecuentes de fibrilación auricular se les debe plantear de manera rápida la ablación. Entonces, en la unidad de cuidado intensivo, ¿qué factores podemos tener precipitantes que nos desencadenen esa obstrucción del tracto de salida? Básicamente, una contractibilidad aumentada, taquicardia, hipovolemia y caída de la resistencia vascular sistémica. ¿En qué escenarios clínicos podríamos encontrar esa obstrucción dinámica? En pacientes que tengan reemplazo valvular mitral o aórtico, pacientes que tengan la predisposición anatómica y que sean llevados a ventilación mecánica, recordemos que disminuye el retorno venoso, pacientes que tengan cor pulmonar agudo o crónico, pacientes con infarto agudo del miocardio o el Takotsubo son enfermedades que frecuentemente podemos encontrar con la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y básicamente el manejo, a grosso modo, es retirar cualquier tipo de medicamentos o de estrategias que estemos utilizando que puedan favorecer la obstrucción del tracto de salida. En este caso, discontinuar los inotrópicos o disminuir la dosis, disminuir vasodilatadores y en el caso, pues, que finalmente nos motivó a la presentación de este caso clínico, era un paciente que tenía un balón de contrapulsación y tenía una obstrucción dinámica. Pues lo ideal en este caso sería retirar el balón y no utilizarlo. Y el uso de betabloqueadores para disminuir la fuerza de contracción y controlar la frecuencia cardíaca. Utilización de medicamentos como calcioantagonistas para casos en los cuales esté contraindicado el uso de betabloqueadores. Usamos medicamentos para aumentar la resistencia vascular sistémica. Idealmente deberíamos utilizar la fenilefrina, que es un medicamento pues alfa selectivo y no va a intervenir o no va a aumentar la fuerza de la contractibilidad. Y controlar el ritmo de estos pacientes. Son pacientes que frecuentemente entran en fibrilación auricular. Digamos que esto sería el uso de medidas generales en la unidad de cuidado intensivo. Como les dije, pues la pregunta que había motivado esta presentación era si es seguro o efectivo el uso del balón de contrapulsación aórtica en pacientes con obstrucción dinámica. Esa fue la propuesta, pues, de la pregunta pico. Y pues básicamente lo que encontré era que no hay literatura que soporte ni a favor ni en contra el uso o el retiro del balón. Actualmente la mejor evidencia disponible son reportes de casos o revisiones, en este caso, pues obviamente basada en estos reportes de casos. De manera interesante, fíjense cómo frecuentemente es asociada con infarto agudo de miocardio. En estos 3 reportes de casos, en el momento en que se inició el balón de contrapulsación, se empeoró la hemodinamia de los pacientes, lo identificaron mediante ecocardiografía y lo retiraron, logrando de manera posterior que los pacientes pues tuvieran un mejor curso desde el punto de vista hemodinámico. Este caso, o este reporte de caso, fue el único que encontré que hizo algo diferente. Básicamente era un paciente que había tenido una complicación mecánica de un infarto, había tenido una comunicación interventricular. Lo operaron, cuando lo sacaron de bomba, iniciaron el balón de contrapulsación y se dieron cuenta que nuevamente había la onda típica de Daga, indicando la obstrucción dinámica. Ellos lo que hicieron en este caso fue disminuyeron la relación de la contrapulsación, lo dejaron 1:2, disminuyeron la dosis de los inotrópicos, aumentaron la dosis del vasopresor, optimizaron el manejo con líquidos y poco a poco fueron sacando este paciente y en este caso, como les digo, pues no retiraron el balón y finalmente el paciente a los 8 días fue dado de alta de la unidad de cuidado intensivo. En este caso, pues digamos, no hay una evidencia fuerte para soportar ni a favor ni en contra el uso del balón de contrapulsación, pero pues basado en la mayoría de los reportes de casos y teniendo en cuenta de que el balón podría disminuir la resistencia sistémica y este ser uno de los mecanismos por los cuales desencadenar la obstrucción dinámica, pues lo ideal sería no utilizar el balón en estos escenarios. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Iván. Muy buena presentación. Creo que vale la pena
que discutamos un poquito alrededor. Los que quieran hacerle preguntas, por favor. No sé por qué, pero no logro ver a la gente que está conectada aquí, Javi. Entonces, si me ayudas, si alguien tiene la mano levantada o algo así, pero porque es que yo no veo a nadie. Pues ustedes me ayudan y me dicen quién tiene la mano levantada, porque no sé por qué no los veo acá. Y en el chat solo tengo personas que van a la presentación y aquí yo creo que ya los veo un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levanten la mano. Yo creo que los fellows van a tener preguntas, pues espero, porque si no, entonces toca hacerles preguntas a los mismos fellows. Tienen todos, Javier les acaba de dar permiso para abrir micrófonos, así que pueden abrir los micrófonos libremente, por favor, para las preguntas. Buenos días. Con Daniel. ¿Hay alguien con la...? Daniel, adelante, Dani, por favor, adelante. Doc, en cuanto, bueno, el manejo, pues como sabemos, de la obstrucción dinámica del tracto de salida, lo principalmente son los beta bloqueadores, ¿sí? Pero en ese contexto, el paciente que tenga disfunción ventricular, ¿sí? Que esté en choque refractario, y pues aquí, bueno, hace poquito me escuché usted que ya estábamos ya contábamos o pronto iba a llegar el Enjolol. ¿Qué otra alternativa hay? No sé si van a encontrar algo en cuanto al manejo o si hay algún manejo escalonado en cuanto a los betabloqueadores, es decir, si metoprolol, hay estudios de metoprolol o algo así que nosotros tengamos disponibles. Gracias. ¿Nos vas a escuchar, Iván? Sí. Bueno, gracias. Bueno, pues lo ideal en este caso es escoger beta bloqueadores que disminuyan lo menor posible la resistencia vascular sistémica. Respecto al esmolol, pues creería que es difícil utilizarlo en este escenario, pues porque puede disminuir de manera importante la resistencia vascular y puede desencadenar también la obstrucción dinámica del tracto salivar. Se pueden utilizar medicamentos diferentes a los beta bloqueadores, como veíamos podríamos utilizar medicamentos calcio antagonistas o inclusive medicamentos antiarrítmicos de clase 1 para tratar de mejorar la frecuencia cardíaca y disminuir la contractilidad. La recomendación es que no se utilicen en combinación los medicamentos por riesgo de hipotensión. Fue básicamente lo que encontré. Sí, gracias. Bueno, para responder la pregunta de Daniel con respecto al esmolol, la cuestión con el esmolol, ustedes se dan cuenta que en realidad al final cuando hacen la pregunta sobre cuál es la contraindicación efectiva de los beta bloqueadores en los pacientes en falla cardíaca, cualquiera que esta sea la presentación. Entonces podría decir de manera genérica, obviamente después con preguntas precisas, tendría que explicar algunos tipos específicos de recomendación, pero de manera genérica el betabloqueador nunca está contraindicado en falla cardíaca, nunca, solamente en el choque se ve, pero el betabloqueador, fíjense que inclusive las nuevas guías recomiendan continuar con los betabloqueadores aún en la descompensación de la falla cardíaca. Las recomendaciones con respecto a la enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, al EPOC, también son recomendaciones de baja evidencia, con muy bajo poder, o sea que prácticamente ustedes pueden utilizar los betabloqueadores siempre por encima de los calciantagonistas, que eso sí tienen unas contraindicaciones específicas en la falla cardíaca. El esmolol, la gran ventaja del esmolol es que tiene una acción rápida y su efecto desaparece de manera muy rápida. En Colombia se dejó de importar desde hace más o menos más de 5 años. Yo no comprendo por qué, pero parece que ahora está habiendo más importación. Ya hicimos la solicitud de ver si acá el hospital lo consigue, pero lo ideal sería utilizarlo en los viales que vienen de 100 miligramos en dosis bolo,
para ver su efecto. Ustedes van aplicando el beta bloqueador y van viendo el efecto. Y si van a utilizarlo en infusión continua, lo ideal sería un frasco que viene de 2 gramos, porque el consumo en la dosis del esmolol, que tiene un efecto dependiente de dosis, entonces tendrían que subirlo muchísimo para una infusión. Entonces, yo quisiera decir algo adicional con respecto a 2 puntos que acaba de tocar muy bien Iván en su presentación. Lo primero, la utilización de inotrópicos, es decir, uno lo que siempre tiene que tener en cuenta en la obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo, es que lo que usted tiene que hacer es devolverse de manera plausible a la fisiología básica del corazón. Es decir, el corazón necesita una precarga que sea adecuada para tener un buen volumen de eyección, y la precarga siempre se disminuye en obstrucción dinámica. Segundo, necesita tener un tiempo diastólico suficientemente prolongado para que esa precarga se vuelva efectiva en la contracción. Y tercero, necesita mantener una poscarga, acuérdense del fenómeno AMREP, necesita mantener una poscarga para tener una contractilidad efectiva. Cualquiera de las 3 cosas que usted afecte, pues afecta obviamente la función del corazón. Y si por el contrario usted no disminuye o no para esos efectos fisiopatológicos que están llevando a la enfermedad, entonces aparece el efecto Venturi del que estaba hablando Iván, que es simplemente que a mayor flujo, pues obviamente jalona la valva anterior de la válvula mitral, y ya el fenómeno de obstrucción dinámica se convierte en un SAM, que es una doble patología. Es una obstrucción dinámica que disminuye el gasto cardíaco por efecto sobre la caída del volumen de eyección ventricular izquierdo, y una insuficiencia mitral. O sea que el gasto cardíaco se pierde por esas dos vías. Lo ideal sería revertir esas 2 vías. Es decir, nunca dejar al paciente taquicárdico, nunca dejar al paciente vacío, hipovolémico, exangüe, permitir que tenga un allanado diastólico suficientemente adecuado, o sea, prolongar la diástole. ¿Cómo se prolonga la diástole? Pues bajando la frecuencia, así de sencillo. Nunca permitir que un paciente con SAM o con una obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo esté en fibrilación atrial, y nunca disminuir la poscarga, incluyendo, por ejemplo, los medicamentos que son vasodilatadores sistémicos, como la nitroglicerina y el nitroprusiato. Fíjense que si ustedes ven los aspectos fisiopatológicos, tiene mucha relación con las estenosis críticas de la válvula aórtica no operada. Por ejemplo, en la embarazada, en el segundo trimestre, que hay los cambios hemodinámicos del embarazo, generalmente cuando presenta la sintomatología, por ejemplo el edema pulmonar, recurren los médicos generalmente a poner o nitroglicerina y nitroprusiato, y resulta que esa nitroglicerina empeora el edema pulmonar. ¿Por qué? Porque aumenta el gradiente a través de la válvula aórtica, y ese gradiente aumentado disminuye el flujo coronario y disminuye el flujo cerebral. Es más o menos lo mismo. O sea, lo que hay que es disminuir ese gradiente por todos los lados. Y con respecto al balón de contrapulsación, cuando tuvimos ese paciente, precisamente Iván me preguntó, ¿de pronto no deterioraría ese paciente la obstrucción dinámica? La respuesta es sí. Lo que hay que hacer, ese paciente lo sacaron del quirófano con balón de contrapulsación. Lo que hicimos nosotros fue revertir los otros efectos que tenían el inotrópico, que se suspendió, la frecuencia cardíaca que se contuvo, se disminuyó, y empezamos a ponerle volumen, suficiente volumen para un llenado ventricular adecuado, y esa fue la manera de disminuirlo. Bueno, y por último, antes de darle el paso a otra persona que tiene levantada la mano, que no sé quién es sobre el cor pulmonar. ¿Por qué el cor pulmonar puede producir una lesión severa sobre el volumen de eyección del ventrículo izquierdo? Pues por 2 vías. Porque en el cor pulmonar existe una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo se defiende aumentando su contractilidad. Cuando el cor pulmonar se descompensa, precisamente la caída del volumen de eyección del ventrículo derecho produce una hipovolemia sobre el ventrículo izquierdo. Esa hipovolemia asociada a taquicardia y asociada al aumento de la contractilidad produce un SAM. Entonces, cuando uno tenga una falla cardíaca derecha severa, también hay que tener en consideración que muy posiblemente lo que está apareciendo es una obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo, de lo que muy bien nombró Iván en su presentación. Hay otra persona con la mano levantada, pero la verdad no sé quién es. Adelante. La persona que tiene... A ver. ¿Quién es? ¿Cristian? Cristian, adelante, por favor. Hola, profe, buenos días.
Sí, sumándome, iba a comentar algo de que ya usted mencionó, pero sumándome a sus comentarios, muy importante y que lo vemos en la rotación de sepsis, aquellos pacientes que desconociendo su condición basal estructural cardíaca, que entran, por ejemplo, en choque séptico, choque hipovolémico de cualquier causa, muchas veces estando en choque refractario y con variables de perfusión alteradas, nos atrevemos a iniciar la inotropía sin conocer cómo está esa anatomía ventricular, que muchas veces lo que hacemos con el uso de los inotrópicos en este contexto, basado en el, por ejemplo, delta de CO2, saturación venosa, entonces basado en ese monitoreo, nos atrevemos a iniciar inotropía y lo que hacemos es deteriorar o generar más efectos deleterios por esa misma obstrucción dinámica del tracto de salida, que lo que necesitaría en este caso estos pacientes sería mejorar la precarga y aumentar la lucitropía con la reducción de la frecuencia cardíaca. Entonces es como un llamado a que en el monitoreo múltiples ventanas cardíacas para evaluar esa anatomía y esa funcionalidad cardíaca. Sí, señor, muy buena observación. Es que fíjense que en cuidado intensivo, bueno, se los puedo decir yo que llevo bastantes años en eso y hemos pasado por todas las decisiones así como de carácter automático. Somos extremos en tomar decisión de acuerdo a los estudios como van saliendo. Fíjense que lo mismo pasó con la pronación ventilatoria. El mismo doctor Gattinoni sacó un artículo donde le fue mal y todo el mundo dejó de utilizar la pronación. Y de un momento a otro, incluso más sustentado con el COVID, la pronación otra vez volvió a tocar la sensibilidad de la gente y ahora otra vez la estamos utilizando. Con el cuento de la reanimación seca, pues obviamente toca continuar reanimación seca, o sea, utilizar la menor cantidad de volumen posible, pero con ese cuento se está exagerando, se está yendo al otro lado, y entonces, como está diciendo muy bien Cristian, cuando hay cualquier signo indirecto de un bajo gasto cardíaco, acudimos inmediatamente a los inotrópicos y los inotrópicos son potencialmente peligrosos. En eso tiene toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Fíjense que, por ejemplo, ahora con el Andrómeda 2, acuérdense que es reanimación multimodal con base en monitorización multimodal. A lo que están apuntando ellos es que de pronto la utilización temprana de los vasopresores a buena dosis, que eso también ha sucedido en la historia del cuidado intensivo con respecto a los estudios demostraron que cuando pasaban de cierto nivel la norepinefrina, los pacientes se morían más. Entonces se le asignó a la norepinefrina la responsabilidad de ser la causante de esas muertes, y yo creo que es la falla multisistémica y otros aspectos fisiopatológicos más menudos que solamente la norepinefrina. Hoy, en este momento, los grupos de sepsis se están apuntando a utilizar vasopresores de manera temprana a una muy buena dosis. Muy posiblemente eso nos va a cambiar también ese concepto. Muy buena la observación de Cristian. Bueno, tenemos otros minuticos. ¿Quién más tiene opiniones o comentarios o preguntas? Profe, David. Peque, adelante, por favor. Sí, no, como en sintonía pues con lo que han dicho ya, pues la manera el diagnóstico y construcción del tracto de salida requiere, digamos, como un nivel de experticia alto pues en ecocardiografía, ¿cierto? Y obviamente el manejo pues es una decisión pues que es algo temeraria, porque pues obviamente usted en un escenario de bajo gasto cardíaco y tomar la decisión de poner un beta bloqueador es temerario, ¿cierto? Pues entonces yo creo que es donde, digamos, la ecocardiografía, digamos, sí da como un plus adicional a otras estrategias, digamos, de monitoreo pues, hemodinámico, el mismo Swan-Ganz o métodos no como tan, o otros métodos, pues, para monitoreo del gasto cardíaco. Entonces, pero hacer ese diagnóstico requiere, digamos, como un nivel de experticia, pues, digamos, no va de un ecocardiografista, pero sí alto, ¿cierto? Y que obviamente es una decisión pues, temeraria. Entonces, obviamente, si cualquier intensivista que trabaje pues, en cuidado crítico cardiovascular debe entrenarse pues muy bien en ecocardiografía pues para hacer ese diagnóstico, que obviamente es como un manejo muy, digamos, como que antagonista de lo que habitualmente uno hace pues en esos pacientes con estados de bajo gasto cardíaco. Sí, señor, totalmente de acuerdo, Peque. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene otro comentario? Iván, ¿tienes un comentario final? ¿No? Agradecerle al público, al apoyo de mis padres, al apoyo de los patrocinadores.
Bueno, muy bien, nos vemos el próximo jueves en otra actividad del programa de cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia. Estamos muy contentos con este nuevo relacionamiento con la Universidad del Bosque. Esperamos que esto sea de largo aliento y vamos a seguir muy seguramente en actividades conjuntas con ellos. Hasta luego y que tengan un feliz día.